Bienvenidos al segundo video de esta miniserie Charlotte Mason y otras pedagogías alternativas. Mi nombre es Lili Guerrero, soy licenciada en pedagogía y mamá educadora en el hogar desde hace 8 años. En este canal vas a encontrar contenido sobre crianza, educación bajo las leyes naturales y también sobre cultura materna. El video anterior hicimos un contraste entre la pedagogía de Charlotte Mason y la propuesta educativa de María Montessori. En esta ocasión vamos a comparar a Charlotte Mason y si eso no es una educación clásica, y también vamos a hablar de otros currículos neoclásicos para ver qué tantas comparaciones, similitudes o diferencias tienen entre ellos. En el video anterior recurrí a citar algunos datos biográficos de las dos autoras, con lo cual puedes ver no solamente algunos datos de Charlotte Mason en este caso, sino también su antecedente histórico para que puedas ver las influencias que marcaron el trabajo que desarrolló. Y bueno, en este video vamos a hablar sobre la educación clásica, la educación neoclásica y un currículo que parece ser un poco controvertido a la hora de compararlo con la pedagogía de Charlotte Mason o de intentar su compatibilidad. Con suerte podamos ver más allá en el tema práctico si es conveniente o no hacer un tipo de fusión o de hacer un tipo de combinación para tener mejores resultados. Bueno, vamos a comenzar viendo primeramente qué es la educación clásica para que con base en este conocimiento podamos deducir también cuáles son las modificaciones que ha tenido la educación neoclásica y evidentemente los currículos que se inspiran en una educación neoclásica y así poder contrastarlo también con la pedagogía de Charlotte Mason. La educación clásica también es conocida como educación tradicional, tradición clásica o educación clásica humanista. Esto se refiere a un enfoque pedagógico que se basa en los métodos y en los contenidos que se enseñaban en la antigua Grecia y Roma. Bueno, este modelo pedagógico, digamos, surge en el año 5 antes de Cristo, particularmente en Atenas. Y bueno, Atenas justamente crea y desarrolla un sistema educativo conocido como paideia griega, que sientan las bases definitivamente de la educación clásica. En la antigua Grecia, la educación se consideraba esencial para formar a los ciudadanos y prepararlos evidentemente para la vida política, la vida social en la polis, que es la ciudad o el estado. Y bueno, la educación se llevaba en escuelas que se llamaban gimnasios. Estaban dirigidas principalmente y básicamente para los jóvenes varones y para las familias aristocráticas. La educación clásica se centra en el estudio de los clásicos grecolatinos, ¿verdad? Que son estas obras clásicas que conocemos nosotros, escritas por autores griegos, romanos, que dejaron definitivamente mucha riqueza intelectual, mucha riqueza literaria y que sentaron también mucho de las bases de la cultura occidental. Obras de Platón, de Virgilio, Homero, de Cicerón, Aristóteles, figuran como dentro de estos clásicos que estudiaban. Bueno, la educación busca obviamente cultivar habilidades de razonamiento, pensamiento crítico y la apreciación de la belleza y la verdad a través también de este tipo de literatura que se ofrecía. La educación clásica en Grecia se centraba en el desarrollo integral del ser humano, incluía aspectos físicos, intelectuales y morales. Su currículo entonces incluía disciplinas como la gramática, la retórica, la lógica, la literatura, la filosofía, las matemáticas, las ciencias naturales. Y bueno, esto hacía hincapié, ¿verdad?, en que el niño o el educando necesitaba sentar las bases a través de la adquisición de conocimientos y habilidades básicas antes de pasar a niveles más avanzados de su educación. Se hacía un hincapié en habilidades atléticas y en el cultivo de ciertas virtudes como el coraje, la justicia y la moderación. En cuanto a la metodología, la educación clásica se basa en la memorización, en la repetición y en el diálogo socrático. Los estudiantes aprenden a través de la imitación y de la repetición y los maestros aquí desempeñan un papel bien fundamental. Ellos son activos en la instrucción directa
y en la tutoría individualizada. De hecho, parte del diálogo socrático tiene que ver con preguntas que no son directas, sino que invitan al alumno a ver lo que hay dentro de sí en cuestión de moral o en cuestión de conocimiento teórico que tengan. A lo largo de la historia, los principios y los métodos de la educación clásica han influido en otros sistemas educativos, en otras civilizaciones posteriores a ellos, y bueno, especialmente en la educación que se recibía en la Edad Media y en el Renacimiento. El enfoque en la educación aquí era en la formación integral, en la adquisición de conocimientos fundamentales y desde luego una valoración de esos clásicos literarios y filosóficos que, como ya lo comentamos, sentaban las bases de la cultura occidental. Aún con todo podemos percibir que mucho de lo que acabo de comentar es imposible replicar en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, en los que evidentemente el desarrollo de teorías educativas han arrojado nuevos datos y nueva información sobre las formas de aprender del niño, ¿verdad? Particularmente en la edad de la infancia y en las diferentes etapas de su vida. Sin embargo, también vemos que esta educación clásica, por muy buena que resultó ser en su momento, también tiene deficiencias en la actualidad, puesto que sería verdaderamente escaso ofrecer una educación únicamente basada en estos clásicos escritos por los autores romanos, escritos por los autores griegos, ¿verdad? Y evidentemente en su idioma original. O sea, esto tendría cierta limitación en los tiempos actuales, tendría, pues como lo comento, deficiencias en que no podría comprender todos los hallazgos que se han venido, ¿verdad? Todos los escritores nuevos que surgieron incluso después de ciertos tiempos en los que aún podemos considerarlos como clásicos. Lo que vemos hoy cuando hablamos de un método de educación clásica aplicada a nuestros días, en realidad podemos no hablar puramente de lo que acabo de hablar, no de una educación clásica como la que mencioné, sino una educación clásica adaptada a nuestros tiempos, lo cual implica una nueva terminología, es decir, una educación neoclásica en la que ciertamente vamos a encontrar algunas diferencias. Estas diferencias han tratado de adaptar este método del pasado, este método clásico, a una sociedad moderna en la que tenemos y disponemos de otros recursos como la tecnología, ¿verdad? Como un canon más amplio de literatura y como otras pautas incluso, ¿verdad? Como para incorporar. Pero bueno, vamos a hablar sobre cómo surgió este método neoclásico de la educación hoy. Cuando vemos que efectivamente no había manera de mantener el mismo método clásico en nuestros días y había que hacer ciertas modificaciones y adaptaciones para que fuera pues más ajustado a la realidad social que vivimos, pues encontramos autores, algunos autores, Mortimer J. Adler, que fue también un filósofo y un educador estadounidense que abogó precisamente porque estos principios de la educación clásica pudieran estar a la disposición de los educandos de hoy, por cuanto encontraba mucha riqueza en todos estos textos clásicos de la historia. Dorothy Sayers fue una escritora y defensora de la educación que en su ensayo Las herramientas de aprendizaje perdidas propuso la aplicación del trivium y el quadrivium de la educación clásica en el sistema educativo moderno. Ella argumentaba que el enfoque de la gramática, la lógica y la retórica junto con las disciplinas del quadrivium proporcionaban esta base sólida que todos los alumnos necesitaban para desarrollar un pensamiento crítico. Susan Weisbauer fue una educadora y autora contemporánea que ha contribuido también en el desarrollo de estas teorías neoclásicas a través de sus obras, como La mente bien entrenada, una guía para la educación clásica en casa. Y bueno, en este libro presenta un enfoque práctico y detallado de cómo implementar la educación clásica en el hogar, adaptándolo, claro, a las necesidades y posibilidades de las familias modernas. Entonces, la diferencia entre la educación clásica y la educación neoclásica radica principalmente en cómo se aplican estos principios y estos métodos a la educación moderna. Y bueno, para hacer unas distinciones, antes de empezar a abordar este currículo neoclásico tan conocido hoy por varias familias cristianas, voy a comentar algunas de estas diferencias entre la educación clásica y la educación neoclásica. Bueno, ya vimos que la educación clásica tiene un énfasis en los textos antiguos, ¿no? En la antigüedad. La educación clásica se basa en Grecia y Roma
Y bueno, considero obviamente las obras que se produjeron en este tiempo por estos autores griegos y romanos. Y bueno, los pensadores de esta época aportaron un material valioso para comprender la cultura y la civilización. En la educación neoclásica lo que vemos es que amplían el canon, ¿verdad? Como lo comenté. Entonces la educación clásica ya no solamente toma los textos antiguos de los griegos y de los romanos, sino que también valora la diversidad cultural y busca evidentemente las obras de pensadores de otras épocas, tratando de generar una comprensión más global de la historia y de la literatura en los educandos. Vemos que en la educación clásica el trivium y el quadrivium, ¿verdad?, son la estructura básica que rige prácticamente el modelo educativo. Y bueno, esto ya lo comenté. En el caso del trivium, que incluye la gramática, la lógica, la retórica, y el quadrivium, que abarca, ya sabemos, como la otra parte que tiene que ver con la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Bueno, estas disciplinas fueron consideradas como esenciales para desarrollar el intelecto y la formación del pensamiento crítico en los educandos. En el modelo de educación neoclásica vemos una adaptación a la pedagogía moderna, es decir, ya el método, aunque sigue manteniendo el trivium y el quadrivium como esas estructuras, también vemos que se adapta a otro tipo de métodos o enfoques más modernos. Se valora, por ejemplo, aquí la pedagogía activa, el aprendizaje basado en proyectos y también el uso de recursos tecnológicos. En una educación clásica, el enfoque en el latín y el griego es definitivamente algo tan característico porque estamos viendo que los autores fueron griegos y romanos y que evidentemente escribieron todo esto en su idioma original. Aquí hay una preponderancia en el estudio de estos clásicos y de estudiar evidentemente el latín y el griego para poder comprender toda esta literatura que se produjo. Entonces se da mucha importancia a la gramática y a la traducción de los textos antiguos. En una educación neoclásica hay más flexibilidad en los idiomas. No se abandona el estudio del latín, del griego, sin embargo ya se amplía la visión. Hay una inclusión de otros idiomas como el hebreo, el sánscrito, pero también se valora el estudio de idiomas modernos relevantes. Y bueno, es importante que hablemos de estos dos métodos, el método de la educación clásica, ¿verdad? O la educación clásica como tal y lo que era, cómo es que a través del tiempo esta educación clásica pues tuvo que adaptarse, ¿verdad?, a las necesidades actuales si es que queríamos tener, digamos, los beneficios de una educación tan completa y tan integral como la que tenían. Sin embargo, en el tema de tan completo vemos que ciertamente era completo en su época cuando pues no había habido tanto desarrollo a nivel mundial, cuando eran los poseedores, ¿verdad? Y de hecho sabemos que la herencia cultural viene de allá, pero entonces ahora ya no podemos decir que es algo tan completo como que podamos no complementarlo con algo más, puesto que ya lo comenté, si nosotros nos quedamos únicamente con una educación clásica estrictamente como se llevaba, ahora sí que veríamos una deficiencia en que no podríamos valorar y apreciar todo lo que ha producido nuestra cultura, ¿verdad?, en los diferentes países en los que nos encontramos. Tampoco podríamos apreciar, obviamente, movimientos artísticos, movimientos literarios sobre todo. Tampoco podríamos tener una comprensión tan global de lo que está pasando si únicamente nos abocáramos al estudio de estos clásicos antiguos, que ciertamente aportan mucho, porque ya lo vemos que la pedagogía de Charlotte Mason incluso, pues hace un énfasis en el estudio de la literatura clásica. Sin embargo, el problema de concentrarnos únicamente en un solo lugar geográfico, pues hace que se pierda la riqueza de lo que ha producido, en este caso, otras partes del mundo, ¿verdad? Otros pensadores en otros siglos, viviendo otros contextos históricos, otros contextos culturales. Esto lo comento porque a partir, evidentemente, de haber recuperado o tratado de recuperar la educación clásica y adaptarla a nuestros días, hemos podido ver también que han surgido currículos, ¿verdad? Y que incluso se han podido poner en contraste con Charlotte Mason, por cuanto ella abogó también por una educación integral que contemplaba pues una base de conocimiento que nutriera todas las áreas de interés del ser humano, que le ayudan evidentemente a poder tener una comprensión del entorno, del mundo en el que vive. Entonces es necesario sí hacer este video y mencionar particularmente un currículo que se llama clásico y que ahora vemos que entra dentro de lo neoclásico, ¿verdad?, por las características que acabo de comentar. Y
Y bueno, ese currículo es Classical Conversations, que es de hecho uno de los que utilizan muchas o varias familias cristianas, por cuanto además de todo ofrecen comunidades locales donde pueden aprender, donde pueden compartir experiencias de aprendizaje con otras familias, y que evidentemente al mostrar la educación clásica como algo digno, algo loable, algo que es deseable para los hijos, acaparan cierta atención. Y el propósito de este video no es, como lo comenté con Montessori, desacreditar uno, ¿verdad? Hacer una crítica destructiva de uno, sino tratar de hacer algo objetivo con la finalidad de que tú, que estás mirando este video buscando quizá un método educativo para aplicar en tu casa, puedas tener como una orientación. El propósito de esta miniserie es que podamos poner en contraste uno y otro para que tú puedas tomar esa decisión basado, sí, en algunos datos que yo ofrezco, pero definitivamente que si te llevan a elegir por uno u otro, tú puedas tomar un camino de aprendizaje y de reflexión sobre eso que te ha interesado o que has querido aplicar en tu casa. Hablaré rápidamente de Classical Conversations y cómo se originó, cuál es la propuesta. Todo va en función, evidentemente, a lo que tú como papá estás buscando desarrollar en tus hijos. Todo va de acuerdo a la visión que tú tengas para tu familia. De ello depende la decisión que tú tomes sobre uno u otro método, sobre una u otra propuesta educativa. Lo mismo ocurrió con Montessori, en el que a grandes rasgos, bueno, ofrecimos un antecedente histórico para que tú pudieras ver de dónde surgió cada una de las propuestas, y entonces con base en el trabajo que cada una de ellas presentó, tú puedas tomar como lo que se acerca más a ese objetivo que tienes para tu familia, como esa visión que tienes, cuál es más compatible. Todo sistema, ¿verdad? Todo método tiene un sistema de creencias. Se ha inspirado, ¿verdad?, bajo algunas ideas, y entonces conocer de qué ideas proviene cada uno nos ayuda muchísimo a poder tomar una decisión más informada y ahorrarnos mucho tiempo en comprar currículos, en comprar libros, materiales, recursos, y estar como metidos en todo, tratando de indagar todo sobre todo, y a la vez no entender nada, no tener ni idea de lo que estamos aplicando en casa. La información que voy a ofrecer es muy breve, pero pretendo que con esto puedas ampliar como un poco la visión sobre lo que realmente quieres. Y bueno, voy a hablar primeramente de Classical Conversations. Ya sabemos que es una comunidad educativa, como lo acabo de comentar. Esta comunidad promueve una educación clásica, que ya vemos es más neoclásica porque está adaptada a nuestro contexto. Y bueno, el aprendizaje está basado en el hogar. Esta fue fundada en 1997 por Leah Bortings en Carolina del Norte, Estados Unidos. Vemos que ella fue una madre preocupada por la educación de sus hijos, que buscaba una forma efectiva y enriquecedora para educarlos en casa, inspirada en principios de la educación clásica. Bueno, ya cuando indagamos un poquito sobre ella, vemos que efectivamente tuvo inspiración en Dorothy Sayers, que fue una de las que comenté, una escritora que indagó y profundizó también en cómo adaptar la educación clásica a nuestros días. Y bueno, la visión de Leah Borting era crear un entorno educativo en el que las familias pudieran colaborar y apoyarse mutuamente, ¿verdad?, para proporcionar a sus hijos una educación rigurosa basada en la tradición clásica. Entonces funda Classical Conversations con el objetivo de brindar esta estructura, los recursos para que las familias puedan seguir este enfoque educativo en el que ella pues evidentemente puso de sí para conformarlo como un modelo muy sólido, muy efectivo. Y bueno, pues vemos que la organización efectivamente se expandió rápidamente desde la fundación que tuvo en este año que mencioné. Evidentemente, al establecer comunidades exitosas en Estados Unidos, logra expandirse en varios países del mundo, ¿verdad? Se desarrolla un currículo que pretende ser integral, que se basa en los principios de la educación clásica y que se adapte a las familias que educan en el hogar y que además de todo son familias cristianas. Aquí vemos que los tres pilares que sigue manteniendo Classical Conversations de la educación clásica es el trivium, que incluye la gramática, como lo comenté, la lógica y la retórica. También incluye el estudio de los clásicos. Ya vimos que en un tipo de expansión de los cánones que exceden, digamos, a los autores griegos y romanos, y también en una exploración de la cultura occidental y de las tradiciones intelectuales, ¿verdad? Todo lo que ha producido el hombre a través del tiempo. Entonces, esta organización se centra particularmente en proporcionar recursos a las familias, ¿verdad? Materiales propios, programas de capacitación para los padres, ¿verdad? Y un apoyo comunitario
comunitario para ayudar a familias a implementar este enfoque en su hogar. Hasta ahí pues vemos que este modelo parece muy aventajado, ¿verdad? En cuanto a que la educación clásica sostiene una educación integral y mantiene ciertos principios, ¿verdad? Que son como dignos de imitar, por cuanto todo lo clásico vemos que ha pasado la prueba del tiempo. Así es como surge Classical Conversations. Es una organización, ¿verdad? Que tuvo inicio en una mamá que se preocupó por sus hijos. Estos programas de capacitación te permiten encontrar, ¿verdad? Cómo utilizar estos recursos que ellos mismos ofrecen, los materiales, ¿verdad? Para que tengas un poco de visión sobre cómo emplear el método que ellos proponen. Te ofrecen, como te comento, una comunidad, recursos y todo esto. Ahora me gustaría hacer la distinción porque entonces hablamos de Charlotte Mason y está el tema de si es o no es educación clásica. Vamos a ver rápidamente el contraste ahora con Charlotte Mason, no solamente con Classical, porque de Classical ya extraje algunas conclusiones respecto a que es un currículo basado en una educación neoclásica que toma algunos principios de la educación clásica adaptados a hoy. Bien, vamos a continuar con Charlotte Mason y bueno, reiterar el motivo del video, que es para contrastar dos propuestas educativas, ¿verdad? Charlotte Mason y Classical Conversations como una propuesta de educación neoclásica, pero básicamente es poder diferenciar, ¿verdad? Y ver las similitudes que una educación clásica tiene con Charlotte Mason para poder determinar también si Charlotte Mason se puede considerar como una pedagogía derivada de la educación clásica. Entonces vemos que aunque Charlotte Mason comparte algunos principios de la educación clásica, no puede considerarse completamente o estrictamente educación clásica. La idea de este video también es diferenciarla, ¿verdad? Poder decir también cuáles son esos puntos en común, todas esas razones por las cuales nosotros podemos decir que Charlotte Mason consideró o contempló, ¿verdad?, estos principios de la educación clásica en su propuesta educativa. Entonces vamos con el primero, y es que la educación clásica, ¿verdad?, hace un énfasis en la educación de las humanidades. Y para esto me gustaría hacer como una distinción antes, porque no es lo mismo un enfoque humanista que un énfasis en las humanidades. El enfoque humanista es completamente filosófico, digamos, ¿verdad? Es una corriente filosófica que apunta a que todo va en función o enfocado al ser humano. Todos sus esfuerzos son centrados en el hombre, mientras que las humanidades son una disciplina académica que estudia aspectos relacionados a la cultura humana. Digamos que aquí lo que buscamos en un tipo de educación basada en humanidades o con énfasis en las humanidades es poder reconocer lo mejor que ha producido el hombre, ¿verdad? Para poder resaltar esos rasgos de virtud, de belleza, ¿verdad? De verdades también que se encuentran implícitas, porque la búsqueda de la verdad es un rasgo muy característico de la educación clásica, pero también lo vemos en la educación Charlotte Mason. Bueno, entonces la educación clásica pone un énfasis en las humanidades que incluyen, como ya lo había comentado, la literatura, la filosofía, la historia y las artes, ¿verdad? Charlotte Mason, del mismo modo, considera estos aspectos fundamentales en la educación de los niños. Y bueno, vemos que sus métodos, ¿verdad?, dedican mucho tiempo a la lectura de las obras clásicas, obras literarias, ¿verdad?, que tienen alta calidad como esos transmisores del conocimiento. Y bueno, una segunda característica que se comparte con la pedagogía de Charlotte Mason y la educación clásica es que ambos se enfocan en la formación del carácter. Tanto una como otra procuran inculcar virtudes y formar buenos hábitos en los estudiantes. Ambos enfoques reconocen la importancia de cultivar la sabiduría, el autodominio y el buen juicio. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, que en la educación clásica esto se consigue a través de un énfasis en la ética y la moral, de modelos virtuosos, de un cultivo de empatía y compasión, y en la empatía que genera el maestro con el alumno. En la educación Charlotte Mason, por ejemplo, se consigue a través de métodos muy similares como es la narración y la literatura, la educación en las emociones, el desarrollo de hábitos virtuosos, ¿verdad? Sabemos que el segundo instrumento educativo de esta pedagogía es el desarrollo de los buenos hábitos, ¿verdad? Lo que viene siendo la disciplina de los hábitos. Vemos también la apreciación estética y moral y el respeto por la naturaleza, ¿verdad? Esta reverencia por la naturaleza, por los seres vivos creados por Dios, y una relación también entre el maestro y el estudiante en la que vemos que el maestro
maestro, es inspirador para el alumno, ¿verdad? Se comenta aquí que el educador, ¿verdad? En este caso los padres, son los primeros agentes educativos del niño y quienes ejercen esta influencia formativa en él, ¿verdad? A través del ejemplo, ¿sí? A través del ambiente. El tercer aspecto, la tercera razón por la que podemos considerar que Charlotte Mason también considera algunos principios de la educación clásica es la valoración precisamente de los clásicos y de las fuentes primarias. Vemos que en una educación clásica, esta se basa precisamente en el estudio de estos clásicos, ¿verdad? En los que se estudian estas obras filosóficas, literarias, más importantes de la antigüedad. Asimismo, también vemos que Charlotte Mason valora el estudio de los clásicos y la exposición directa a estas fuentes primarias, como los libros, como las obras de arte, música, en lugar de depender únicamente de resúmenes o interpretaciones secundarias, ¿verdad? Que puede hacer el adulto a través de la lección oral, de la charla magistral. Vemos que por el contrario busca poner en contacto directo al niño con las mentes de los autores, de los pensadores, para que aprenda directamente de ellos. Y bueno, vamos a finalizar este video para obviamente cerrar como estas ideas y que tú como papá que estás buscando una forma de educar y que te has convencido por la educación clásica, puedas valorar que evidentemente aunque un método pueda ser clásico, puede tener ciertas vías, puede tener cierta inspiración, puede incluso estar adaptado, ¿verdad? O estar mejorado, estar perfeccionado. El tema de la educación clásica creo que ha sido muy atractivo para las familias porque promete ser un modelo educativo muy integral, muy completo, que prepara al niño para tener contacto y acercamiento a conocimientos que para la mayoría de la población son ciertamente elevados, pero también hay una promesa detrás de que es que tu hijo va a poder hacer un razonamiento tan preciso con todo el material que ha adquirido, ¿verdad? A través de la memorización, de la repetición, que llegará el punto en el que él va a poder decir y argumentar y poder hacer algún tipo de razonamiento que le lleve pues a crear una base de pensamiento más sólida, ¿verdad? Más consistente, en la que pueda también dar defensa de su postura, ¿verdad? En este caso sabemos que Classical, al ser por ejemplo un método de educación cristiano, ¿verdad? Pretende aportar un razonamiento, ¿verdad? Basado en la verdad de la escritura para que ellos puedan dar argumentación a todo lo que aprenden, a todo lo que conocen, a todo lo que se les va poniendo enfrente. Sin embargo, hay que ser también muy sinceros en que tanto como Montessori falló en tratar de dirigir la educación del niño hacia un tema sensorial, por ejemplo, ¿no? En el tema del aprendizaje mecánico de la escritura, de la lectura, ¿verdad? Así también podemos ver que se puede correr un riesgo al nosotros tratar de aprovechar, ¿verdad? Una de estas capacidades naturales del niño como es la memoria, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los métodos que se adaptan al método de educación clásica, vemos que por ejemplo se hace mucho énfasis en la memorización en este primer periodo de la vida en el que los niños son tan receptivos, ¿verdad? Que tienen la facilidad de volver a decir todo lo que ven, ¿verdad? De aprenderlo de memoria. Entonces se considera en este método, ¿verdad? En el método clásico y en el método neoclásico, que en tanto el niño puede retener información, es preciso llenarle de información porque llegará un momento en su vida en el que esta información que ellos obtuvieron durante sus primeros años van a pasar a la etapa de la lógica, en donde ellos van a poder hacer un tipo de razonamiento que les va a conducir posteriormente a una etapa de retórica donde van a poder argumentar, ¿verdad? Es decir, en este sentido, el niño adquiere mucho conocimiento a partir de la memorización, de la repetición. Llega un momento en el que el niño empieza a razonar con este material que ha memorizado para después poder argumentar y dar defensa, ¿verdad? A través de la retórica. Entonces, este proceso no luce como un proceso natural, hay que decirlo, porque no porque el niño tiene la facilidad para hacerlo, el niño tiene que necesariamente recurrir a esa única capacidad para poder aprender. De hecho, algo que sí podemos percibir es que aunque Charlotte Mason toma ciertos principios de la educación clásica, como el tema que acabo de comentar, no es necesariamente una educación clásica porque ella desarrolla una propuesta basada en la ley natural, en leyes que efectivamente como padres tú y yo podemos comprobar en la educación
educación de nuestros hijos, porque apelan a cuestiones universales que no dependen del tiempo, ¿verdad? Así como el teorema de Pitágoras no fue de Pitágoras, sino que se puede aplicar de manera universal, que nos compete a todos, ¿verdad? Así también las leyes naturales son para todos, ¿verdad? Son verdades que están en la naturaleza, las cuales Dios ha impreso, ¿verdad? En las cuales Dios ha ordenado, como autoridad de toda la creación, ha establecido estas leyes, y entonces tú y yo podemos acceder a ellas. Entonces sí vemos que el método de Charlotte Mason, aunque toma ciertos principios de la educación clásica, es una educación orgánica que sigue las mismas pautas de la naturaleza, que nos ofrece, ¿verdad?, un panorama de posibilidades que podemos aplicar a través de principios y que definitivamente nos van a llevar por un camino más garantizado, en el sentido de que vamos a apelar a estas leyes. Te pongo el ejemplo. Charlotte Mason habla de una educación sensorial. Ciertamente reconoce que los primeros años de vida del niño, el niño aprende a través de los sentidos, y es a través de los sentidos que evidentemente va creando, ¿verdad?, va formando conexiones, va recibiendo esas impresiones, va formando una base de pensamiento, pero no es únicamente a través de lo sensorial. La misma pedagogía presenta que hay un tiempo en la vida del niño en el que el niño aprende de forma sensorial, y es ahí cuando él necesita un periodo de vida tranquilo, en una vida receptiva, ¿verdad?, para que sea a través de los sentidos en los que él pueda adquirir el conocimiento. Sin embargo, hay una etapa de la vida del niño en la que el conocimiento se puede adquirir más bien ya a través de las palabras, ¿verdad? Porque el niño ya experimentó, ¿verdad?, a través de su entorno, a través de sus sentidos, ya tuvo contacto, ya hizo una relación con el conocimiento, y entonces el niño va a buscar nombrar todo lo que él ya conoce, todo lo que él ya pudo ver, probar, degustar, oler. Todo esto ya forma parte de una estructura para él, y entonces a partir de esto el niño busca darle palabras, busca darle nombres a todo esto que ya conoce. Entonces viene una segunda etapa en la que ya es más probable, es más factible, es más deseable una educación formal a través de las mismas palabras. No se va a centrar únicamente en las palabras. El niño sigue interactuando con el entorno, con los pensamientos, con las personas, con todo lo que tiene alrededor, ¿verdad? El ambiente que está alrededor de él. Sin embargo, no se apela a la única capacidad de la memoria para que él pueda adquirir el conocimiento, sino que se respetan estas pautas naturales, y estas pautas naturales le llevan también a adquirir el conocimiento de primera mano, como lo ha venido haciendo desde el principio, sin necesidad de forzar en él un tipo de presión sobre una sola de sus capacidades, que es en este caso la memoria. Ciertamente esta pedagogía se ocupa mucho por la parte del niño, viéndolo como un ser completo, ¿verdad? Un ser que tiene necesidades desde el momento en que nace, necesidades físicas, espirituales, mentales, morales. Entonces la educación debe ayudar al niño a poder hacer uso de estas capacidades, ponerse en contacto y en relación directa con las cosas que le rodean, pero respetando esas pautas naturales, sin hacer un énfasis directo sobre una de estas capacidades. La memoria es parte de, es bueno estimular la memoria, es bueno que esto ocurra, ¿verdad? Y ocurre de muchas maneras, pero no se da en un momento específico de la vida de manera invasiva, ¿verdad?, hacia esta naturaleza del niño, y se da, pues, evidentemente pauta para que todo lo demás ocurra en el tiempo en el que tiene que ocurrir. Entonces, la educación Charlotte Mason no es solamente un método práctico, es una filosofía educativa que tiene principios para poder entender por qué hacemos lo que hacemos, y el resultado que uno puede esperar de una u otra pedagogía va en función también a cómo se concibe al niño, ¿verdad? A cómo se concibe al niño, pero también a los métodos que aplicamos en ellos. Entonces, uno puede ser un método muy natural, como el caso de la propuesta de Charlotte Mason, y el otro puede ser un método que puede ser muy atractivo para las familias porque es un método clásico, ¿verdad? Es el método de aquellos que nos heredaron la cultura y que son considerados así. Sin embargo, tenemos que entender que sus métodos no tenían, ¿verdad?, todo este avance que la ciencia ha hecho, ¿verdad?, respecto de cómo aprenden los niños, respecto de cuáles son esas pautas que la naturaleza sigue para el momento del aprendizaje. Todavía no habían considerado tantas cosas, ¿verdad? E incluso todavía no se desarrollaban otras civilizaciones, ellos no conocían otras civilizaciones y no les importaba, es la realidad. Ellos estaban tan interesados en su propia civilización que no se ocuparon de conocer algo más, ¿verdad? Estaban enfocados
enfocados en ellos. Y creo que un área de oportunidad grande que tiene la educación clásica es poder expandir, como bien han hecho también incluso el método neoclásico, el canon, a no solamente enfocarse en la literatura que se produjo durante el tiempo de la antigua Grecia y Roma, sino a otros espectros más amplios. Dejo hasta aquí el video. Si quieres seguir indagando sobre este tema, hay mucho material que ya está accesible, artículos de investigación, incluso literatura que habla sobre esto, y definitivamente si te interesó uno u otro, pues puedes indagar. Definitivamente y personalmente recomiendo la pedagogía de Charlotte Mason por cuanto está basada en la ley natural, en principios que no cambian, que van a prevalecer, ¿verdad?, a través del tiempo, y que van a tener cierta garantía si los aplicamos con entendimiento, con sabiduría, porque estamos apelando a las leyes que Dios mismo ha establecido para ordenar, y que definitivamente también podemos encontrar muchos referentes de esta pedagogía en los avances que ha hecho las neurociencias, por ejemplo. Quiero que tú tomes la decisión sobre lo que más te haya interesado, sobre lo que consideres que le va a servir a tu familia, lo que obviamente tú quieres para tus hijos, y lo que también va a impactarte a ti como padre, ¿no? En lo personal, puedo comentar que esta pedagogía pues ha sido muy revolucionaria, no solamente para mi hogar, sino para muchos hogares, y es mi deseo que puedas encontrar la forma de educar a tus hijos que sea muy acorde a las expectativas, ¿verdad? Y a los deseos que como padre tienes para tus hijos. Y dejo el video hasta aquí. Gracias por ver este video, y bueno, vamos a un último video antes de dar ese live que quiero hacer para poder no solamente ya hablar de manera genérica, sino tener algunos invitados que nos hablen de los currículos y su experiencia utilizándolos.